Comencemos con la primera fórmula, que es la derivada de una constante igual a 0. Una constante es aquella que no cambia su valor, por ejemplo, un número. Entonces, la derivada, por ejemplo, de 4 es igual a 0 porque no cambia su valor, ¿sí? Recuerden que la derivada es la razón de cambio. Entonces, como no cambia su valor, su derivada es 0. Lo mismo si fuera un número negativo. La derivada sería 0. Sin embargo, hay literales que se utilizan como constantes cuando no sabemos el valor de algo. Por ejemplo, el ancho de una mesa, la distancia de una ciudad a otra. Si sabemos que no cambia su valor, pero que es constante, podemos usar A, B, C, K, M, N. Son las literales o letras que se utilizan para definir algunas constantes. Entonces, por ejemplo, aquí, la derivada de A sería 0. La derivada de 3 por B, si 3 es una constante, B es una constante y se multiplican, el resultado es otra constante. Por lo tanto, la derivada de esa otra constante es 0. Si multiplico A por B, su derivada también es 0, porque A es una constante y B es una constante, y la multiplicación de dos números conocidos daría otro número. Entonces, la multiplicación de dos constantes nos da otra constante. Una constante elevada a un exponente también es otra constante, así que su derivada es 0. Esta fórmula es todavía más sencilla. Es para la derivada de una variable. Aquí lo que debemos cuidar es que esta variable, al ser derivada con respecto a ella misma, o sea, derivada de x con respecto a x, nos da 1, pero tienen que ser la misma para que dé 1. Entonces, derivada de z con respecto a z, nos da 1. Derivada de t con respecto a t, también nos da 1. Derivada de u con respecto a u, también nos da 1. Sin embargo, hay casos que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, la derivada con respecto a x de y, en este caso son diferentes. Estoy derivando y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x simplemente se queda como derivada de y con respecto a x. Se deja indicada. Esto debido a que y puede depender de x, puede ser una función que dependa de x, puede ser igual a x cuadrada o puede ser igual a seno de x, y mientras no sepamos quién es, la derivada simplemente se deja indicada como derivada de y con respecto a x. La siguiente fórmula es para la derivada de una constante por una variable. Y aquí hay que tener cuidado en identificar bien la constante y la variable, porque al derivarlo, la fórmula nos indica que dejemos la constante y lo multipliquemos por la derivada de las. Vamos a identificar las constantes y las variables. Por ejemplo, derivada de 4x. Aquí hay dos términos multiplicándose. El 4 por una parte y la x, que sería la variable. Entonces, la derivada sería, de acuerdo a la fórmula que vimos, 4 por la derivada de la variable, que en este caso es x. La derivada de x, vimos en la fórmula anterior que es 1. Entonces, la derivada de 4 por 1 pues nos da 4. Siguiente ejemplo. Derivada de menos 3x. Es menos 3 y su variable es x. Por lo tanto, la derivada sería menos 3 por la derivada de x, que aquí me voy a saltear un paso, voy a ponerla directamente, que es 1.
de menos 3 por 1 sería menos 3. Habrá quien ponga el resultado directamente y está bien, se vale. Ok, siguiente ejemplo. Derivada de AX. Identifico que A es mi constante y X es mi variable. Entonces, la derivada sería la constante A por la derivada de la variable, que la derivada de X dijimos que es 1. A por 1 nos da A. Siguiente caso. Identifico que B cuadrada, a pesar de tener un exponente, es una constante y está multiplicada por una variable que es X. Entonces, la derivada sería la constante por la derivada de la variable que es 1. Por lo tanto, esta derivada nos da B cuadrada. Ok, en el siguiente caso, A por C, todo junto lo puedo ver como una constante, porque aquí la única variable es X. Por lo tanto, la derivada quedaría la constante, que es A por C, por la derivada de la variable, que es 1, y nos daría AC. Okay. Siguiente fórmula. Derivada de una función más otra función. La derivada de una suma o una resta aplica igual sería la derivada de uno más la derivada del otro. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Derivada de 2x más 1. Como hay una suma, esta fórmula me indica que puedo derivar 2x más la derivada de 1. Derivada de 2x sería con la fórmula anterior. Entonces sería 2 por la derivada de x, que es 1, nos queda 2. Más derivada de 1. Como 1 es una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, aquí nos queda 2. Esta derivada es 2. Habrá quien se salte todos los pasos, lo cual es válido y está bien. Ok. Siguiente ejemplo. Derivada de menos 3x menos 2. De acuerdo a la fórmula, puedo derivar menos 3x menos la derivada de 2. Derivada de menos 3x sería menos 3 por 1, porque menos 3 es constante y la x es variable. Derivada de 2 es 0. Por lo tanto, la derivada sería menos 3. Siguiente, derivamos un término y derivamos el otro. Entonces, derivada de ax sería a por 1. Nos da derivada de b, nos da 0. Que pudiéramos incluso ya no escribirlo y dejar simplemente a. Vamos con el siguiente ejemplo. Derivada de cx menos la derivada de 2x. Derivada de cx es c. Menos derivada de 2x es 2. Y en este caso no se pueden sumar. Y así se queda el resultado. Ok, vamos haciendo el siguiente directamente. La derivada de kx es k por 1. La derivada de mx sería m. La derivada de nx es